menos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida como solo Él lo sabe hacer. Así que invitados todos para que compartamos en este momento el link de la transmisión. Otros más jóvenes pueden también acompañarnos, sintonizar. Y esta palabra que hoy se va a predicar puede ser la que esté necesitando para su vida espiritual. Quiero que me acompañen a leer Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 14, lo que nos dice la palabra del Señor. El tema en esta noche, jóvenes en tiempos de crisis. Vamos a leer de la siguiente manera. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, les pedimos disculpas si de pronto en algún momento la señal genera algunos problemas. Bueno, esto es fluctuante y realmente son cosas que se nos escapan de las manos, pero creo que podemos escuchar la palabra de Dios. Más allá de una imagen, lo importante es oír la palabra poderosa del Señor. Esa palabra que es vida, que es espíritu, que es eficaz. Y creo que en este momento el Señor quiere compartirnos un mensaje bien especial para cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hace referencia a una historia que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 21, donde dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel empezó a murmurar. Se habían cansado un poco de estar comiendo maná. Y empezaron a murmurar, a criticar, a hablar en contra de Moisés y también a hablar en contra de Dios y de sus propósitos. Y dice la palabra que esto le desagradó al Señor y hizo que apareciera en el campamento de Israel unas serpientes ardientes. En la versión internacional y en la TLA aparecen serpientes venenosas. Aparecen serpientes que comienzan a morder al pueblo y las personas comienzan a ser afectadas, heridas, y también comienzan a morir. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos se dan cuenta de lo que ha ocurrido, reflexionan, meditan, se dan cuenta de que han fallado y se pronuncian ante Moisés y le dicen: Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que quite de nosotros esas serpientes. Y esa era la petición de ellos, que las serpientes venenosas y ardientes desaparecieran. Pero dice la palabra de Dios que Moisés oró a Jehová intercediendo en favor del pueblo, y la respuesta del Señor no fue quitar las serpientes. Dice la Biblia que la respuesta del Señor fue: hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare hacia ella vivirá. Dice la palabra del Señor que Moisés obedeció. Hizo una serpiente de bronce, la puso en lo más alto, y cuando alguien era herido por una serpiente ardiente, por una serpiente venenosa, miraba hacia arriba, levantaba su mirada, miraba a la serpiente de bronce que había sido erigida en medio del campamento, y entonces no se moría, sino que vivía. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué les traigo esta historia a consideración? Porque si usted medita, la petición de ellos en un momento de crisis fue pedirle al Señor que la crisis desapareciera, que el problema fuera erradicado. No querían de pronto pasar por ese momento, pero la respuesta de Dios no fue eliminar las serpientes, no fue eliminar la problemática, sino darles una alternativa para que pudieran obtener vida. Yo quiero decirles, mis queridos jóvenes y hermanos, que a las personas les ocurre lo mismo cuando viene un momento de dificultad,
cuando viene un momento de crisis, cuando viene un momento por el cual no quisiera pasar, normalmente la oración es: Señor, quita el problema, Señor, quita lo oprobio, Señor, quita este dolor, quita ese sufrimiento. Pero lo que a veces no meditamos es que quizás el Señor quiera que pasemos por eso para que podamos levantar la mirada y podamos ver a esa alternativa gloriosa que nos puede devolver la vida. Yo creo que Dios puede formarnos aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema y obviamente también en medio de una crisis. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios encontramos numerosos casos de jóvenes, de personas, de líderes que pasaron por momentos difíciles. ¿Y sabe qué marcó la diferencia en cada uno de los casos? La actitud que tuvieron frente a esa crisis, frente a esa problemática que le vino encima. Y bueno, fuera en esta noche meditar nosotros también con qué reacción, con qué actitud hemos recibido las problemáticas que nos han acontecido en los últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla de Job. La Biblia dice de Job que perdió muchas cosas, que fue afectado en su parte material, que fue afectado en su parte familiar y material también, en su parte económica, afectado aún en su propia salud. Pero dice la palabra que la actitud de Job fue increíblemente agradable ante los ojos de Dios, porque fue uno de los que se postró y adoró al Señor y declaró diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, estoy en un momento difícil, es una grande crisis, me genera un gran dolor, pero no dejaré de darle la honra y la gloria al Señor, porque Él sigue siendo glorioso, Él sigue siendo mi Dios y yo lo seguiré adorando. Tuve muchas cosas y le agradecí a Dios por ellas. Ahora que no las tengo, pues no me queda otro remedio que seguirle agradeciendo a Él, porque Él da, Él quita, pero Él sigue siendo el Dios soberano y toda la honra y toda la gloria sigue siendo para Él. ¿Qué dice esos jóvenes, esos hermanos que tienen la misma actitud y que aunque vengan problemas o dificultades, pero siguen creyendo que nuestro Dios es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y es el Señor de los Señores? ¿Cuántos en casa le dan la honra y la gloria al Señor? ¿Cuántos ahí en los comentarios en Facebook pueden escribir amén, gloria a Dios por su palabra? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla de otro joven llamado Daniel que experimentó problemas. Fue llevado cautivo a una nación extraña, una nación bastante particular como lo fue Babilonia, lleno de mucho paganismo, y allá era un esclavo. Pero dice que aún en medio de esa adversidad tan terrible, de estar esclavizado en un país lejano, dice la palabra de Dios que Daniel tuvo la actitud de conservar sus principios. Tuvo la disposición de evitar contaminarse con las cosas de su entorno y tuvo la decisión también de seguir o de continuar con su vida devocional hacia Dios. Ya no había lugar de reunión, ya no tenía líderes religiosos rodeándole, pero aún así él sabía que en el cielo y en la tierra hay un Dios poderoso, que es Jehová de los ejércitos, y él dijo: aunque yo no esté en mi tierra y esté en un país distante, él sigue viéndome con sus ojos santos y maravillosos. Algo le indicaba a Daniel que nuestro Dios es espíritu y todo lo ve y todo lo conoce, y si allá en Jerusalén fue poderoso para guardarlo, ahí en Babilonia también tiene el mismo poder para continuar haciéndolo. ¿Qué dice a esos jóvenes que tienen esa misma actitud de Daniel? Que no se dejan llevar por la circunstancia, que no se ven afectados por el entorno, sino que ponen la mirada siempre en el invisible, en nuestro único y verdadero Dios. La palabra nos dice de diferentes actitudes. Solamente les he hablado dos actitudes muy buenas, pero también hay otras actitudes que se pueden dar en la vida. La Biblia dice, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro fue un hombre que vio al Señor que caminaba sobre el mar y le dice: Señor, yo también quiero caminar. El Señor le invita para que lo haga y de una manera milagrosa Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra de Dios que a este hombre Pedro, su fe le empezó a fallar, le empezó a menguar, empezó a poner su mirada en las fuertes olas, en el fuerte viento.
de pronto a pensar en leyes de la física, de pronto a pensar que estaba haciendo algo imposible. Y cuando empezó a menguar en su fe, empezó a hundirse poco a poco y lentamente. Cuando alguien pierde la fe, comienza a hundirse en los problemas, en las dificultades y en todo aquello que le esté rodeando. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere estar con nosotros y Dios quiere que las crisis no nos venzan a nosotros, sino que seamos jóvenes vencedores aún en medio de cualquier dificultad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo un año muy particular. El año 2020 vino cargado de una gran cantidad de cosas. Y yo no me voy a detener aquí o a explicarles lo que ha ocurrido, porque son realidades que nos ha tocado a todos, independientemente de nuestra condición social, independientemente de nuestro estado espiritual, independientemente de la región geográfica en la cual estemos. Es algo que se ha generalizado. Pero ¿cuál ha sido la actitud frente a lo que pudiéramos llamar esa crisis que desencadenó todo esto de la pandemia durante este año? ¿Cuál ha sido la actitud del joven? Y sabes, me he propuesto siempre no generalizar, porque creo que es un error terrible cuando generalizas, cuando tratas de decirles a todos que han obrado de determinada manera. Pero yo quisiera, en vez de generalizar, mirar más bien unos casos bien particulares. 4 casos en especial, por así decirlo, agrupar en 4 tipos de reacciones que se presentaron o que pude observar o que usted también pudo observar en los jóvenes durante la crisis vivida este año y sobre todo en estos tiempos de pandemias y de cuarentenas y todo eso. Y quiero comenzar diciendo de una primera reacción que observé, y es que algunos jóvenes ante la crisis de este año reaccionaron en victoria. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Unos jóvenes reaccionaron en victoria. No sé, no los puedo cuantificar, pero confío en el Señor que ojalá hayan sido la mayoría. Jóvenes que vieron lo que ocurrió este año como una oportunidad más, como una oportunidad más para crecer, como una oportunidad más para acercarse a su Dios. Muchos dijeron, teníamos una vida tan agitada, tan llenos de compromisos con el estudio, con el trabajo, y parece que Dios por un momento permite de que todo eso se detenga, y estamos ahora en un plano de estar en casa, y muchos vieron eso como una oportunidad. Ya no tengo excusa, ya podré acercarme a mi Dios, ya podré orar desde casa, ya puedo hacer muchas cosas que de pronto el tiempo y el espacio me impedía, y vieron una oportunidad de crecer, una oportunidad de poner en práctica conocimientos sobre internet, sobre redes sociales. Yo soy testigo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús lo digo, de muchos jóvenes que estaban de pronto desactivados y en medio de esta eventualidad empezaron a reactivarse en el servicio a Dios. Sintieron el deseo de servir, de colaborar. Muchos llamaron a sus pastores a decir, pastor, aquí estoy, ¿qué necesita? Vamos a hacer algo. Pastor, yo sé que hay transmisiones en vivo, yo sé que hay maneras de hacer los cultos de manera virtual. Sé que algunos pastores ni tenían idea de eso, pero muchos jóvenes fueron usados por Dios para en medio de la crisis mostrar un camino y una alternativa. Bendito sea el nombre del Señor. Por esos jóvenes que vieron en una oportunidad de servirle más al Señor. Algunos aprovecharon muy bien el tiempo, leyeron la palabra del Señor, aprendieron versículos que de pronto en otra circunstancia no hubieran tenido la oportunidad de escudriñar con todo el detenimiento, de estudiar, de profundizar, de aprender algo más. Algunos leyeron libros adicionales, otros estuvieron no solamente en un evento, sino en muchos simultáneos, tratando de escuchar y de aprender mucha palabra del Señor. Tengo un amigo en particular. Él asiste a una congregación muy grande y casi no va porque tiene él es profesional y tiene un empleo que le demanda mucho tiempo. Y cuando estuve en esa misma iglesia, me percaté de que muchas dominicales él no podía asistir. Estuve haciendo unas transmisiones en mi página personal, Pastor Will Ordóñez, y estuve haciendo unas enseñanzas, palabras de bendición, una ocasión al mediodía, y él se conectó.
estuvo ahí en la enseñanza. Después me escribió al WhatsApp y me dijo: Pastor Willington, escuché la enseñanza, excelente, me gocé oyendo la palabra. Como es amigo mío, traté de molestarle un poco y le dije: oye, qué bueno, antes no podías estar en dominical y ahora sí puedes estar en la dominical. Y me contesta él de una manera sonriente y me dice: oye, no solamente estuve en una, estuve en 3 dominicales. Estuve en la de mi iglesia y como terminó temprano, sintonicé la de otra iglesia también y después sintonicé la dominical que usted estaba transmitiendo. Y yo me alegré, yo dije: este hombre, este joven que antes no estaba en ninguna, ahora ha estado en 3 exposiciones de la palabra del Señor. Sé que su vida se fortalece, se alimenta por la palabra del Señor. Muchos jóvenes lo vieron de esa manera, aprovecharon el tiempo, estuvieron en muchas dominicales, estuvieron aprendiendo cosas, viendo tutoriales, profundizaron en conocimiento, de alguna manera aclararon muchas dudas que tenían. Otros se dedicaron a su parte familiar, fortalecieron los lazos familiares, hicieron y convirtieron su casa en una iglesia, o vieron su casa, su hogar como una iglesia. Hicieron esfuerzos para que todos los de la casa pudieran estar en comunión de alguna manera u otra. ¿Cuántos no configuraron o aprendieron a configurar ese televisor grande de la sala y se dieron cuenta que lo podían convertir en una herramienta por la cual la palabra de Dios llegara allá a los corazones de todos los que habitaban en la casa e incluso de los vecinos también? Otros hicieron una cantidad de cosas, aprendieron a hacer videos, póster, hicieron una gran cantidad de despliegues, en gran cantidad se convirtieron y pusieron sus redes sociales al servicio de sus congregaciones. Son esos jóvenes que recibieron o reaccionaron ante la crisis con una mirada positiva, con una mirada puesta en el Señor. Aleluya. Sabes, cuando recién inició esto, hubieron jóvenes que incluso programaron horas de oración a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y te parabas a esas horas y habían jóvenes orando, jóvenes conectados, jóvenes oyendo palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa juventud gloriosa. Yo sé que aquí, viendo esa transmisión, hay jóvenes de esos victoriosos. Jóvenes dicen que amén, aleluya. Yo hice eso, yo estuve muy activo y gloria a Dios por aquellos que no se dejaron vencer por la adversidad, que no se dejaron amedrentar por una pandemia, que no se dejaron amedrentar por una cuarentena, no, que vieron una crisis, pero que la enfrentaron en el nombre del Señor Jesús. Y hoy pueden decir: tenemos victoria en ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Esos jóvenes que enfrentan crisis, aferrados de la mano del Todopoderoso, ven cosas gloriosas. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Pero no puedo generalizar. Me gustaría generalizar, me gustaría decir que todos los jóvenes reaccionaron de igual manera, pero no es así. Hubo un segundo tipo de reacciones. Los que reaccionaron normalmente, sí, una reacción normal, de alguna manera natural, pero indiferente. Natural, pero con algo de escepticismo. Donde se les dijo de que se iba a transmitir de manera virtual y algunos con mucho escepticismo empezaron a decir: bueno, eso igual no va a ser lo mismo. Y empezaron a justificar un poco, con un pensamiento guiado y a veces muy dominado por las tendencias sociales, de lo que está ocurriendo afuera, de lo que se dice en la televisión, de lo que aparece en el Twitter, de la imagen que apareció en el Facebook, de tal cosa, de lo que viene hacia futuro, que participaron de algunas actividades, digo algunas, no de todas, que participaron pero sin ningún tipo de compromiso, que no fueron de los que madrugaron a las 4 o 5 de la mañana a orar, tampoco de los que compartieron el link para que les llegara a sus amigos. De pronto ni una vez lo hicieron, de enviar un WhatsApp diciendo: este es el link para que te conectes a un culto cristiano, que estuvieron de pronto hasta sin prestar tanta atención, de los que están ahí, pero que de alguna manera no avanzan, pero se justifican diciendo: no menguamos tampoco, estamos ahí. Más bien pusieron la esperanza en la reapertura. Más bien voy a poner en stand-by mi servicio
Voy a poner en stand-by mi vida espiritual y bueno, cuando vuelvan a abrir, entonces vuelvo como me reconsagro porque realmente ha sido pues difícil. Y de pronto no se apartaron, de pronto siguieron siendo buenos cristianos, pero los vemos con una actitud muy conformista de la vida. Yo les digo, mis queridos muchachos, que no nos conformemos con lo bueno, si podemos aspirar a lo excelente. No te conformes diciendo, bueno, me fue bien también, tampoco me aparté. Pero ¿qué tanto hiciste? ¿Qué tanto te esforzaste? ¿Qué tanto realmente le serviste a Dios? ¿Qué tanto fuiste de útil a otros? Porque nos convertimos como en algunos sobrevivientes, simplemente pasamos, sí, pero realmente enfrentaste. O fuiste simplemente un espectador viendo cómo otros le servían de una manera abnegada al Señor. Algunos reaccionaron de esa manera y están en la iglesia y qué bueno por ellos. No se fueron, pero qué bueno también que hubieran encaminado su pensamiento y su actuar hacia la excelencia. Dios quiere gente que no se conforme. No os conforméis. No se conforme con poco. No se conforme con lo mínimo. No se conforme simplemente con el estar. Busca el ser. Busca el avanzar. Busca disfrutar de cosas grandes y maravillosas porque nuestro Dios es un Dios grande y maravilloso. Algunos reaccionaron de esa manera muy normal y gloria al nombre del Señor Jesús. Pero hay un tercer tipo de reacción. Los que reaccionaron de manera negativa. Esos fueron los que no vieron los ojos o no vieron con la crisis con unos ojos como los del primer grupo. Los que lo vieron y empezaron a hacer cuestionamientos muy profundos y a decir, eso va a ser difícil, es complicado. Y son aquellos que dicen es que si era complicado cuando podía ir el domingo o el sábado al culto de jóvenes, si era complicado cuando me hacían la visita en la casa, cuando me daban la serenata, ahora que no va a ser eso posible, pues va a ser muy complicado. Y fueron los que de pronto no se presentaron a ninguna transmisión, tuvieron su inasistencia virtual a los servicios y de pronto recibieron alguna llamada de algún líder y sacaron alguna excusa y de pronto diciéndoles, tengo una razón muy fuerte, tengo una razón de peso, es por culpa de la crisis. Es por culpa de la pandemia. Es que no te imaginas la cantidad de problemas que he tenido y ha sacado unas razones como para que el líder o el que hizo la llamada o de pronto el pastor diga, uy, tienes toda la razón. Te perdono o de alguna manera quedas exonerado de toda culpa porque tienes razón, la has tenido muy difícil. Pero sabes, ese tipo de personas que de alguna u otra manera se fueron hacia atrás y que culpabilizan la crisis, realmente la culpa no es de la crisis. Escúchenme bien todos, en el nombre glorioso de Jesús. Habían cosas que venían fallando aún desde antes. Y hay muchos que ven simplemente la crisis como una alternativa o como una oportunidad para volver atrás. Es la oportunidad de culpabilizar algo y no asumir una propia responsabilidad. Algunos culpabilizaron a eso, culpabilizaron a sus líderes, a sus pastores, vieron la oportunidad de retroceder y lo hicieron. La Biblia también nos muestra casos de gente que lo hizo. Tenía Gedeón su grupo grande de personas. Y dice la Biblia en Jueces 7:3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, que madrugue y se devuelva. Y dice la Biblia que se devolvieron de los del pueblo 22,000 personas que estaban ahí esperando una alternativa. Y en el momento que Gedeón les dice, si alguno tiene miedo, devuélvase, dijeron, sí señor, y hasta luego. Y salieron corriendo. Vieron una oportunidad de escape y salieron renunciando a lo que pudieron haber visto si se quedaban ahí junto a su líder, siguiendo y haciendo la voluntad de Dios. A algunos les ocurre y les ocurrió lo mismo en este momento. Apareció la crisis, la cuarentena, la pandemia. Y dijeron, bueno, yo que estoy como un poquito flojo espiritualmente, bueno, aquí tengo una oportunidad. No, ya no me pueden acusar de que no volví a la iglesia. Ahora sí puedo de alguna manera hacer las cosas que de pronto no debía hacer, pero como antes tenía tanta presión, la presión ha sido quitada. Y muchos vieron la oportunidad de volver atrás y lo hicieron. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero decirles que hay poder en el nombre glorioso de Jesús.
Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Yo espero que este grupo haya sido muy pequeño. Tú de pronto conocerás algún caso y dirás, porque me han llamado pastores, mire que los jóvenes de tal iglesia, mire que algunos muchachos, mire que un amigo, un conocido se fue atrás, ya no quiere saber nada. Otro ya empezó a hacer comportamientos alejados de Dios. Y yo digo, hay poder en el nombre del Señor Jesús, porque eso no es lo que hemos aprendido de Cristo. Eso no es lo que hemos aprendido en la iglesia. La Biblia nos dice claramente que nosotros, los hijos de Dios, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Aunque hayan muchos que hayan tomado excusa de la crisis para volver atrás, gloria a Dios por aquellos que dicen, la crisis no me va a detener, la crisis no me va a vencer, yo voy a seguir hacia adelante en el nombre glorioso de Jesús. Y que si de pronto has sentido alguna debilidad, pues ha dicho, no, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si has sentido sin fuerzas, ha acudido a Dios a decirle, Señor, dame las fuerzas que necesito. Tú eres el único que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Algunos dijeron, bueno, menos mal que llegó este evento para apartarme del Señor. Pero gloria a Dios por aquellos que aunque vengan momentos difíciles y momentos duros, dice, yo no me voy a apartar. No me voy a apartar del camino del Señor. Aunque la crisis sea terrible, aunque la crisis sea complicada, pero yo sé que hay un Dios que ha prometido estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Yo prefiero quedarme con Cristo. Yo no voy a ser de los que mire atrás. Yo seguiré adelante en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás agradará mi alma. No, nosotros no somos de eso, no somos tampoco de esos inconstantes, no somos de ese grupo. Yo invito a todos los que están ahí en el Facebook, ahí mirando esta transmisión, aleluya al Señor. Quiero decirte, mi querido hermano, no sean de ese grupo, no. Y si de pronto has vuelto atrás, pues haz un alto en el camino, arrepiéntete y vuelve a Dios, porque no vale la pena dejar a Cristo, no vale la pena dejar sus caminos. En el mundo, aunque ofrezcan muchas cosas, nada vale la pena, nada tiene sentido, nada llena el vacío del alma, como lo hace nuestro Dios grande y maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén esta palabra ahí en los comentarios? ¿Cuántos pueden decir aleluya, gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir, oh, yo no he reaccionado de esa manera, ni quiero reaccionar así? No. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y cuarta reacción en esta crisis, una reacción fluctuante, le he puesto así, una reacción fluctuante. Escúchenme bien todos, porque estamos llegando a momentos de conclusión, momentos reflexivos en esta noche. Oh, alabanzas al Rey de la Gloria. Hubieron un grupo de jóvenes que reaccionaron bien y que iniciaron bien, con mucho ánimo, con mucho fervor, con la mayor disposición, con el deseo de decir, estoy bien, Dios me va a ayudar y voy a sostenerme firme. Pero el tiempo pasó y el tiempo empezó a avanzar y empezó a aparecer la desesperación, empezó en algunos a convertirse en rutina lo que se hacía dentro de las congregaciones a nivel virtual. Hay muchos que trataron humanamente de sostenerse y de pronto ya en este tiempo, ya en esas alturas, tampoco encuentran la razón, pero dicen, pensé que no me iba a afectar, pero me afectó. Y me siento mal. Y de pronto, aunque tiene una sonrisa en su cara, dentro de su corazón sabe que hay cosas que no están tan bien. Y de pronto esté allí, frente al teclado, y no escriba nada, pero esté pensando y diciendo, a mí me pasa algo similar. Inicié muy bien. Estoy en la iglesia, no me he ido, pero sí siento que he menguado. Siento que hay cosas de la crisis que me afectaron. Pensé que no me afectarían, pero me afectaron. Yo no sé si haya quizás alguno ahí observándonos, que de pronto hasta lamentablemente haya perdido algún ser querido.
o haya perdido a algún amigo cercano y que le haya causado un dolor muy fuerte en el corazón, y que de pronto la circunstancia le haya puesto a menguar un poco en la fe, y a sentir un dolor terrible, y a decir, pensé que no me afectaría, pero me afecta. Gloria al nombre del Señor. Quizás le haya pasado como le pasó a Pedro, que caminó, que estuvo sobre las aguas del mar, pero por un momento empezó a ver las fuertes olas y a sentir esa brisa tan fuerte, y empezó a menguar, y a menguar, y a menguar. Y a muchos les ocurrió, y de pronto desean en lo más profundo de su alma volver a comer antes, volver a esta crisis y de esta situación. Pero desafortunadamente no se puede volver a indicado. Gloria al nombre del Señor. Pero pensando en la historia de Pedro, cuando se estaba hundiendo y cuando sentía que había menguado, se le ocurrió alzar la voz y clamar y llamar al único que podía ayudarle, al único que clamó al Señor: sálvame, maestro, sálvame, maestro. Y dice la palabra que ese clamor fue oído por el Señor. Tomó la mano y lo sacó de allí. Y ese Pedro que había puesto su mirar, ahora la mirada en su maestro, y de él ver cómo viene una nueva oportunidad para volver a caminar sobre las aguas, para volver a llegar a ese barco. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Yo sé que a algunos les ha ocurrido de esa manera, que de pronto no son de esos jóvenes victoriosos, que son como ese roble y que son duros y que no han sentido absolutamente nada. No, estos son jóvenes sensibles, que sienten que su fe a veces se disminuye, pero aunque sienten ese bajonazo, sabe que hay uno que está dispuesto a ayudarle, que está dispuesto a darle la mano, que está dispuesto a acompañarle. Y por eso a veces en la noche, cuando no puede dormir, tiene que arrodillarse y decirle: Señor, ¿qué me pasa? He menguado, pero Señor, si todavía me oyes, por favor, ayúdame. Y aquellos que han hecho esa oración, y aquellos que de pronto en este mismo momento están diciendo: Señor, yo tengo ese caso en particular. Oh, aleluya, el Señor, yo sé que Dios está dispuesto a darle la mano para que no se hunda, sino para que vuelva a caminar por encima de la adversidad, por encima del problema, por encima de la crisis, y vuelva en victoria. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Oh, da una alabanza al Rey en esta hora. Yo no sé cuántos de pronto hayan sido afectados como aquel israelita que fue afectado por una serpiente y está herido en el suelo, deseando que desaparezca. Pero aunque desee que desaparezca, pero sabes, quiero decirte, mi querido circunstancia, que hemos vivido, hay algo que se ha permanecido: el Señor Jesús ha sido siendo fiel, Él ha permanecido siendo poderoso, Él ha permanecido siendo la alternativa y la esperanza gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor.
Aleluya al Señor. Ese que estaba ahí tendido en el suelo, quizás mordido por una serpiente, de pronto esperando el momento de su muerte, de pronto sintiendo, y observó en la parte superior una serpiente de bronce. Y cuando puso su mirada en esa serpiente de bronce, el dolor desapareció y la muerte se fue de su vida también. Muerte se fue de su existencia también, de la gloria. Entonces leímos al comienzo esta palabra que dice: así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oh, aleluya al Señor. Hay uno que ha sido puesto en lo alto, hay uno que está por encima de todas las serpientes, hay uno que está por encima del dolor, hay uno que está por encima de la enfermedad, por encima del problema, por encima de la crisis, por encima de la adversidad, aún por encima de la misma muerte, y es el Señor Jesús de Nazaret. Él está por encima de todo, aleluya. Y dice la palabra: y el que cree en Él, oh, no se perderá, sino que tendrá vida eterna, vida eterna, vida eterna, para los que pongan la mirada en el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor y Salvador. Dice su palabra que hoy en esta transmisión, aunque podemos hablar tantas cosas específicas, son reacciones para nosotros encima de todo, aleluya. Ese que está por encima de todo se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Y yo, como presidente nacional de los jóvenes, quiero decirte, mi querido joven, pon tus ojos en Jesús, pon tu mirada en Él. Él está por encima de cualquier eventualidad, Él está por encima de cualquier crisis, Él está por encima de cualquier problema. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí levantamos en esta transmisión es al Jesús, oh, al Señor Jesucristo, a ese nombre que es sobre todo nombre. Pon tu mirada en Él y vivirás, pon tu mirada en Él y saldrás adelante. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Porque si tú en estos tiempos de crisis pones tu mirada en Cristo, oh, en el que está por encima de todo, descubrirás que de Él vienen las fuerzas que necesitas. Descubrirás que de Él viene poder, que de Él viene autoridad, que de Él viene descanso, que de Él viene consuelo, que de Él viene paz, que de Él viene salvación, que de Él viene vida, vida, vida. Aleluya al Señor. Yo no sé, pero si alguno de los que están ahí escribiendo, viendo esta transmisión, sienten que de pronto están muertos espiritualmente hablando, pues quiero decirte que aquí con nosotros hay uno que es la resurrección y la vida, que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya al Señor. El Señor Jesús es más que cualquier crisis, es más que cualquier crisis. Los jóvenes en tiempo de crisis deben poner su mirada es en Cristo, el Dios. Por ustedes, mis queridos jóvenes, en el nombre glorioso de Cristo. Yo no sé cómo hayas reaccionado en estos tiempos, no sé cómo hayas vivido este 2020, no sé si estés con una sonrisa de satisfacción y de victoria, pero si la tienes, yo quiero decirte que ha sido por su gracia. De pronto alguno esté ahí en la normalidad, ahí en un estado intermedio. Yo quiero decirte: Dios quiere más de ti. Comprométete, esfuérzate, sé valiente y obtendrás tremendas victorias. Ganarás tremendo. Yo no sé si de pronto alguno lo ha reaccionado de la
peor manera y esta crisis lo ha golpeado y ha tomado la decisión de irse atrás, yo te digo, recapacita y vuelve. Ahora que hay tiempo y oportunidad, vuelve a los brazos del Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y a ese que se siente de pronto debilitado y sin fuerzas, a ese que de pronto siente que la crisis lo está doblegando un poco, pues quiero decirte, hay uno a tu lado como poderoso gigante, hay uno a tu lado. Pon tu mirada en él y vivirás. Oh, pon tu mirada en Jesucristo, aleluya al Señor. Pon tu mirada en el Señor, porque quiero decirte algo, que de esta crisis saldremos en victoria en el nombre del Señor Jesús. Y si viene otra, pues también la enfrentaremos en el nombre del Señor Jesús, y también vamos a vencer, porque nuestro Dios es victorioso, Él es vencedor, y así como Él ha vencido, nosotros también venceremos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Invoquemos el nombre del Señor Jesús. Eterno Dios y Padre celestial, oh aleluya, aleluya. Tengo un secreto en Cristo, que en sus alturas me hace andar, y es estar de rodillas